que es el tema del curso por excelencia. Y dentro de esto de sustentabilidad vamos a ver algunas cuestiones sobre todo conceptuales, de ideas, de pensamientos que hacen a la sustentabilidad. Entonces nos vamos a meter en estos tres ítems que aparecen acá. El primero es conocimiento y paradigmas, para ver cómo de alguna manera llegamos a esto de la sustentabilidad, cómo se construye el concepto de desarrollo sustentable, cuáles son sus implicancias, qué quiere decir, si está del todo definido o no. Y vamos a hacer una pequeña introducción a distintas posturas desde el pensamiento ambiental, ¿ah? Para entender también cómo nos paramos, desde dónde miramos esta temática, teniendo distintos enfoques. Entonces, para ordenarnos en relación a la clase y al mapa que nosotros habíamos generado, ¿se acuerdan que en la clase 1 vimos de manera general, porque por ahora son solo introducciones, todo lo que refiere a ambiente? Vean que nosotros a esto le llamamos campo de la realidad. Profe, perdón que interrumpa. Una Sí. consulta. ¿Este PowerPoint está en EVA? No, lo subimos después de que termine la clase. Excelente, muchas gracias. De nada. Entonces, en la clase pasada vimos temas de ambiente de manera general, vimos las relaciones sociedad-naturaleza, vimos algunas introducciones sobre el tema de hábitat como medio entre sociedad y naturaleza, y también algunas tensiones que van apareciendo desde el punto de vista de problemáticas ambientales. La más conocida y la más escuchada hoy en día tiene que ver con el cambio climático, pero siempre todo dentro de esta gran esfera que es el ambiente. Lo que vamos a ver en la clase de hoy refiere más al campo de las ideas, al campo de las construcciones mentales, de los conceptos, de los pensamientos, para tratar de entender cómo se vinculan. Y siempre todo esto está enmarcado, el cuadro más grande, vean que dice sistemas. Esto de la lógica de sistemas, hacemos mucho énfasis porque es una de las partes fundamentales a entender dentro del curso. ¿Quién vio el video de Power of Ten? Uy, ¿qué? ¿Nadie? ¿El que habla de DiCaprio ahí también, no? No. Ese es Before the Flood. Ah, tal, rentas. Vi otro video. Bueno, traten de mirarlo, es muy cortito, lo dejamos como link en la clase pasada, al final de las diapositivas, y traten de mirarlo porque lo que vamos a ver hoy y lo que desarrollamos en el curso son conceptos que son muy abstractos. Muchas veces es difícil de comprenderlos si no tenemos como ese apoyo de ir mirando estas cosas que nosotros les recomendamos. En cualquier caso, lo que vamos a ver hoy es el tema de sustentabilidad, y después en las clases siguientes nos vamos a ir metiendo en estos distintas burbujas que componen a la dimensión de la sustentabilidad con mayores énfasis y mayores detalles. Bueno, empecemos por la primera parte, conocimiento y paradigmas. Esto nos va a servir para entender por qué hoy hablamos de sustentabilidad, básicamente. Acá tenemos una imagen que es una representación gráfica del conocimiento, como si fuera una foto, en el año 1800, es una infografía que está hecha a partir de las publicaciones en determinados campos de conocimiento. Entonces aparecen ahí educación, agricultura, medicina, tecnología. ¿Qué les parece que va a pasar si nos movemos en el tiempo? ¿Qué va a pasar con este mapa? ¿Cómo se va a transformar? Creo que ese va a ser bastante grande. Va a ampliar los temas. Se va a hacer más grande, se van a ampliar los temas, se va a expandir. ¿Qué más? Se ramifica capaz más. Se Se van a ramifican, comunicar entre ellos también, ¿no? se van a comunicar entre ellos. ¿Algo más? Se van a modificar la escala de algunos entre sí. Se van a modificar la escala. El conocimiento es algo dinámico a lo largo del tiempo,
Y si nosotros nos movemos, estos son infografías, esto tenía una página web que estaba muy simpática porque lo podíamos hacer en tiempo real y ahora no está funcionando la web. Pero bueno, pasa mucho de lo que ustedes dijeron. Ahora estamos en 1912 y vemos que aparecen más subdisciplinas, nuevas disciplinas, algunas se juntan, se contactan, otras se fusionan, se dividen, se separan. Eso es una representación del conocimiento a lo largo del tiempo. Es decir, que yo, cuando veo estas fotos, esto sería en un registro mucho más contemporáneo, voy a ver que en realidad el conocimiento se va complejizando, van apareciendo nuevas disciplinas, nuevos contactos, interdisciplinas, todo eso va sucediendo a lo largo del tiempo. Ahora, si entendemos ese concepto desde el punto de vista de conocimiento y cómo se va complejizando, lo otro que nos interesa es entenderlo desde el punto de vista de los paradigmas. Los paradigmas son estas construcciones que generamos, que son universalmente reconocidas. Eso quiere decir que la mayoría de las personas que vivimos en una determinada sociedad las aceptamos, y que durante cierto tiempo proporcionan una solución o un modelo en el cual nos basamos para entender las cosas. Esto también, obviamente, es dinámico en el tiempo, no es estático. Esta web sí debería funcionar, vamos a ver si la podemos hacer andar. Ahí ustedes siguen viendo, ¿no? La web. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Estamos parados de vuelta en un recorrido en el tiempo, y estamos parados en la prehistoria. Y ahí aparece unas barras que dicen vivencial y mitológico. Si los paradigmas son la construcción que nosotros hacemos de determinadas creencias que construimos para entender o para solucionar un determinado momento de la sociedad, ¿qué les parece que quiere decir esto de vivencial y mitológico? En la prehistoria, ¿cómo construíamos nuestro cuerpo de ideas? ¿Cómo les parece que, o por qué aparecen esas dos palabras, vivencial y mitológico? Probablemente porque la mayoría de los conocimientos que tenían eran en base a lo que vivían en su vida cotidiana y lo que iban aprendiendo generación tras generación, y dentro de esos conocimientos también estaban las historias y los mitos de por qué llueve, el tema de los dioses, los rituales y demás. Exacto, bien, Lucía, muy bien. Estamos en un momento en que todavía no teníamos registros de las referencias que aparecen más arriba, la lógica científica. Entonces yo basaba mi estructura de entendimiento de ese determinado momento en justamente lo que podía vivir o lo que no podía vivir y no podía explicarlo a través de la vivencia, lo hacía a través de lo mitológico, a través de esas creencias que nos permitían tratar de entender el contexto de nuestra sociedad. Vamos a movernos en el tiempo y vamos a ver que en realidad también los paradigmas son dinámicos. La construcción del conocimiento y de los paradigmas son dinámicos. Ahí empezó el lógico-analítico, ahí estamos llegando a la Edad Antigua, pasando de la Edad Antigua a la Edad Media. ¿Cuál va a estar primero en la Edad Media, les parece? Acuérdense del liceo, todo lo que veíamos de la Edad Media. Religioso. Probablemente el religioso. ¿Lo religioso? Lógico. El religioso. Llegamos a la Edad Media con un paradigma religioso como hegemónico. O sea, predominantemente la mayoría de la sociedad basaba su modelo de creencia en la religión. Y así podemos seguir. Sí. No sé quién dijo algo. Yo dije, qué viaje. Qué viaje. Bueno, ¿Cómo creció el religioso? Así, cómo creció el religioso, y bueno, y se habrán dado cuenta que en un determinado momento, llegando a la Edad Moderna, el paradigma imperante pasa a ser el lógico científico. Y
¿Y eso quiere decir que los demás desaparecen? No. Simplemente hay una superposición y hoy en día algunos basamos nuestro paradigma, la mayor parte de la gente basa nuestra forma de ver las cosas en un paradigma de lógica científica, pero sigue habiendo mucha gente que basa su paradigma en la religión y en las vivencias. O sea, los paradigmas se superponen, son dinámicos y evolutivos en el tiempo, se van transformando, y eso hace que vaya cambiando nuestro marco de conocimiento también. Entonces, si ahora volvemos a la presentación, estábamos acá, y lo que vemos es que, además del lógico científico, que sería el paradigma hegemónico y predominante en la edad contemporánea, aparece algo que se llama teoría general de sistemas, y que esa teoría general de sistemas va a complementar esa mirada científica para tratar de analizar algunos fenómenos complejos. Es decir, la parte científica por sí sola no puede explicar el todo, va a tener necesidad de otras herramientas, cuando los fenómenos son complejos y tienen mucha incertidumbre, como es el tema del curso, que tiene que ver con el pensamiento ambiental, y poder entender las relaciones entre las cosas, poder entender que la suma de las partes es más que el todo. Hay un montón de cosas que aparecen a partir de esa teoría general de sistemas, que ayudan a explicar determinados fenómenos como el ambiental. Hasta ahí, entonces, fuimos entendiendo que el conocimiento va evolucionando en el tiempo, que los paradigmas van evolucionando en el tiempo, y que en el contexto del pensamiento ambiental nos hace falta no solamente este paradigma lógico-científico, sino también esto que llamamos teoría general de sistemas, que lo vamos a ver recurrentemente a lo largo de todo el curso. Vamos a ir entendiendo qué quiere decir, nos vamos metiendo de a poco. Vamos a pasar entonces, ya que hablamos de que el ambiente debemos abordarlo desde esa cuestión sistémica, vamos a pasar a tratar de entender qué son los problemas ambientales. Ahí tenemos un diagrama que dice problemas ambientales, producción, una flechita recursos, una flechita residuos. ¿Quién ve ahí o les parece que eso constituye como esquema, ¿no? Obviamente un problema ambiental? El que se necesitan de recursos para generar un producto, el cual deja un residuo, y ese residuo pasa a ser simplemente basura y no vuelve a integrarse en el ciclo de la producción. Ok, ¿quién más? No se valora ahí en este momento un equilibrio entre las cosas, ¿no? No sé, ahí no está representado por ahora un desequilibrio. Pero, está bien, tanto lo que dijo, no sé si fue Jorge, como no sé quién habló primero, creo que fue Lucía, incorporaron algunas cosas, ¿no? Porque dijeron temas de equilibrio, dijeron, creo que Lucía dijo algo de que no se vuelva a reincorporar. ¿Qué más? Otras Debería opiniones. utilizarse el residuo como un recurso también. Debería utilizarse el residuo como un recurso. Ahí Nicolás, en la misma línea de lo que decían antes. O capaz que del producto se puede encontrar un recurso y también un residuo. A ver, ¿cómo es eso, Bruno? Que desde un producto se puede encontrar un recurso y también un residuo. Es como que de una cosa se encuentran las dos cosas. O se Bueno, producen las dos cosas. podría ser en una lógica de circularidad que yo tienda a pensar que los productos, los residuos que se generan los vuelvo a incorporar como recursos. Viene como por el mismo lado, creo, si entiendo bien, Bruno. Pero a ver, vamos a tratar de entender el concepto. Cuando yo veo este esquema como tal,
en realidad todavía no hay un problema ambiental. Ustedes le pusieron muchas capas, le fueron poniendo cosas que sí constituyen problemas ambientales. Pero la generación de cualquier producto, o sea, de esta lapicera, de celular que tienen en la mano, de lo que sea, necesita de recursos y normalmente en una lógica de producción lineal genera residuos. Eso es así con todo. Ahora estamos tratando de cambiar un paradigma donde volvemos a utilizar esos residuos, tenemos una mirada más circular, pero en el fondo el problema ambiental como tal surge en relación a la velocidad con la que obtenemos esos recursos y con la que nos deshacemos de estos residuos. El problema surge cuando en realidad la obtención de recursos se hace en un tiempo muy corto, una depredación aparece acá como palabra, o cuando la disposición de estos residuos también, o sea, en escalas muy grandes, en tiempos cortos, que no permiten que ese residuo se transforme, bueno, voy a tener un problema de contaminación. Dicho de otra forma, esto se relaciona directamente con los ritmos de los ciclos biogeoquímicos. Esto quiere decir los ritmos que ustedes conocen del ciclo del agua, de la forestación, de muchas de las cosas que conocen. Y en contraposición, o por otro lado, vemos el ritmo de los ciclos de la producción humana. Cuando no encontramos un equilibrio entre estas cosas, es que se produce normalmente un problema ambiental, sea por depredación o por contaminación. Entonces, si entendimos esto, ¿en qué momento de la historia les parece que empiezan estos problemas ambientales? La revolución industrial. La revolución industrial, bien. Y antes de la revolución... ¿La qué? La era del bronce. La era del bronce. ¿Y hasta dónde podríamos ir para atrás? ¿Les parece? Hasta el momento en que el hombre creó algo que no se encuentra con la naturaleza de forma natural o no se degrada de forma natural, creo yo. Hasta el momento que el hombre empezó a vivir en sociedad, básicamente, ¿no? Hasta el momento que el hombre empezó a vivir en sociedad, en grandes sociedades probablemente, o que lo que producía, no sé quién habló, perdón, pero no puedo ver todo a veces, que lo que se produce como residuos no se puede descomponer en los tiempos necesarios, o por el contrario, que la obtención de un determinado recurso hace que yo no pueda disponer de ese recurso en el momento que lo necesito. Entonces, si vemos eso, sí, es verdad, la revolución industrial fue un momento muy importante y ahora lo vamos a ver, pero para entender la problemática ambiental y entender de qué hablamos cuando hablamos de pensamiento ambiental y la construcción de ideas que estamos haciendo, tenemos que entender que los problemas ambientales existieron, sí, probablemente asociados a las grandes civilizaciones. Acá hay registros, no quiere decir que no haya sucedido antes, pero los primeros registros que tenemos son de la antigua Roma, por la contaminación del agua con plomo, o del aire por la quema de madera, o sea, llegaban momentos que se quemaba mucha madera, y eso hacía que el residuo de esa quema contaminara el aire. Bueno, acá hay otra cita, hace ya 3.000 años los seres humanos desarrollaron una agricultura realmente invasiva en muchas partes del mundo. O sea que este registro, para entender los problemas del ambiente, viene de hace larga data. Ahora, lo que vemos acá abajo es que en esos registros, en ese momento, los problemas eran de escala local. Estaban asociados o a Roma, o al Imperio de Ur, o a lo que fuera, pero eran de una escala local. Para entender en esta segunda parte la construcción del concepto de desarrollo sustentable, nos vamos a parar en estos enclaves, que ya empezamos con el primero, que es esto de la antigua Roma, o cualquiera de los ejemplos de la edad preindustrial, donde veíamos que los problemas ambientales eran de escala local. Aparece
dentro de los antecedentes, sí, la revolución industrial como un gran desencadenante en temas ambientales, provoca profundas transformaciones productivas. A ver, lo que veníamos hablando del tema de recursos y residuos, ¿cómo lo vinculan a la revolución industrial? A ver si se dan cuenta qué pasa en la revolución industrial en relación a los recursos y a los residuos. Que a la vez de una máquina se pueden extraer los recursos con una facilidad mucho mayor, y a la hora de producir los productos se generan las nubes inmensas de gases, de CO2, o de cosas más tóxicas a las mismas ciudades donde vivían las personas. Bien, Lucía, O sea, atenta. se aumenta la Lucía está velocidad en la que el atenta a humano... full. Perdón, Nicolás, dale. perdón. No, que se aumenta la velocidad en la que el humano puede utilizar los recursos, entonces rompe el ciclo ese que habías dicho geobiológico, ¿era? Sí, biogeofísico, sí, Eso. biológico, está bien. Nicolás introduce otra dimensión que es la velocidad, que ya la vimos, que es muy importante. Lucía decía que también había una cuestión de dónde podía extraer los recursos también, con el tema de las máquinas y demás. O sea, hay dos fenómenos que se juntan, que es la velocidad con la que puedo extraer los recursos, y el otro es la desterritorialización de esos recursos. Eso quiere decir, cuando yo estaba en las comunidades como la antigua Roma, los recursos se obtenían desde un medio local, o sea, de los entornos inmediatos de la vuelta. Cuando sucede la revolución industrial, los recursos ya no los obtengo en el mismo lugar donde los voy a usar. Y tampoco los residuos muchas veces los dispongo en el mismo lugar donde los produje. Entonces, lo que nos interesa que vean de acá es que el problema ambiental, desde esta perspectiva, va creciendo en su escala. Ahora ya no hablamos, cuando hablamos de la revolución industrial, de problemas locales, sino que hablamos de problemas regionales. Y a partir de los 60, de la década de los 60, que fue una época muy fermental en temáticas ambientales, lo que vamos a llegar es un problema ambiental de escala global. Eso que en la historia habíamos visto que tenía como una incidencia local en el territorio, va llegando poco a poco, hasta nuestra época, a transformarse en un problema de escala global. Y ese es uno de los grandes claves del tema ambiental. O sea, ahora ya el problema es mundial. Acá aparece una cita de un libro, Primavera Silenciosa. Hay muchas evidencias en los 60. Este fue un libro que fue un bestseller, fue uno de los más conocidos en la temática ambiental, que hizo de alguna manera poner el tema sobre la mesa a nivel global. O sea, se conoció en muchas partes del mundo. Es un ejemplo, es uno de los registros, hay muchos otros, pero a partir de este momento se empiezan a generar una serie de averiguaciones, de evidencias, de datos que nos hacen entender que ya estamos en un problema de escala global. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, seguimos en esa escala. Entre los 60 y el 87 hay debates en la agenda internacional. Se empiezan a probar por primera vez los límites del crecimiento, es decir, no puede haber un crecimiento infinito cuando los recursos son finitos. Es imposible. Si seguimos en el mismo modelo, va a llegar un momento en que no vamos a poder sostener ese modelo. Entonces, este periodo de debate decanta en el 87 en algo que se llamó el Informe Brundtland, que da una respuesta hegemónica. Acuérdense que esto quería decir que una respuesta que la mayoría acepta, que es el nacimiento del término de sustentabilidad, en esto que se llamó Nuestro Futuro Común, un informe que ahora vamos a ver un pedacito para entenderlo, pero es la primera vez que surge como tal el término de sustentabilidad pensando en las generaciones presentes y futuras. Y cuando nos vamos al momento actual, o sea, después del
del 87, ya en el siglo presente, digamos, bueno, empiezan a surgir respuestas alternativas. O sea, hubo momentos en que vimos antecedentes, momentos en que recolectamos evidencia, momentos en que debatimos, en que tratamos de dar algunas respuestas, y seguimos al día de hoy tratando de generar respuestas alternativas ante evidencias que ya sabemos que existen y ante problemas que ya sabemos que tenemos que modificar. Entonces ahí aparecen estas alternativas al desarrollo tradicional, como lo conocemos, y vamos a ver algunas de ellas: posdesarrollo, buen vivir, bienestar. No estar centrado tanto en el tema de los recursos como tal, sino en lo que esos recursos nos pueden dar, en la calidad de vida, en el bienestar. Aparecen una serie de movimientos que, bueno, un poco interpelan también la forma en que desarrollamos nuestros modelos económicos. ¿Hasta ahí vamos bien? Quedan menos cámaras prendidas. No se me duerman. No, ahí los veo bien. Vamos, seguimos. Entonces vamos a ver algunas evidencias, algunas de estas que venimos juntando, ¿no? Algunas evidencias para tratar de bajar un poco esto a tierra. Una evidencia tiene que ver con los límites de estos recursos naturales. Entonces, para eso, nosotros podemos tener la intuición de decir, bueno, sí, no es nada difícil llegar a la conclusión que si seguimos en un modelo de recursos obviamente finitos, pensando que la población va creciendo, que cada vez necesitamos más bienes, cada vez consumimos más, y bueno, va a llegar un momento que no se va a sostener. Pero eso se empieza a cuantificar, y se empieza a poner a través de indicadores. Uno de los indicadores, por ejemplo, es este de la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador para la demanda de estos recursos naturales, que lo que hace es cuantificar básicamente cuánto de tierra y de agua precisamos cada uno de nosotros para vivir como vivimos. Y eso lo lleva a un número. Entonces, lo que se empieza a ver es que esta media global, o sea, lo que en promedio el mundo necesita son 2,7 hectáreas por persona, o sea, casi 3 manzanas. Yo con 3 manzanas, si hago un promedio, resuelvo todas mis necesidades. En términos de producción, ¿no? Esas 3 manzanas, bueno, voy a obtener alimentos, voy a tener todo lo que necesito para vivir. Desde una mirada de promedio, ¿no? O sea, para vivir como vivimos en promedio la sociedad de nuestro planeta. Pero eso se enfrenta a que la biocapacidad, o sea, lo que tenemos disponible de la Tierra, es 1,8 hectáreas por persona. O sea que acá ya hay un desequilibrio. Nosotros tenemos una necesidad de 2,7 y la posibilidad que nos puede brindar nuestro planeta es de 1,8. Entonces hay desequilibrios y por eso son evidencias, o sea, ya hay constataciones fuertes, serias, firmes, de que en realidad tenemos que cambiar. Eso se puede representar de esta manera, si lo llevamos no a la media global, sino a lo que sería el modo de vida de cada uno de estos países. Esto quiere decir, si todos viviéramos como Australia, con los modos de vida que tiene un australiano, necesitaríamos 5,4 planetas. Si todos viviéramos con una estadounidense, 4,8, y así sucesivamente. Y ya vemos que la media del mundo sigue siendo más de lo que tenemos. Eso quiere decir que hay límites que ya están sobrepasados. Y lo otro que nos muestra esto es que, obviamente, acá no se ven, se ve solo India, pero obviamente, por debajo del 1, que sería como el equilibrio, hay muchísimos otros países que están consumiendo 0,7, 0,5, 0,1, lo que también habla de otra cuestión. No solamente fijarnos en el indicador, sino en el acceso o la equidad que tenemos, que obviamente no es tal. No todos podemos vivir de la manera que quisiéramos, y ni siquiera podríamos tener como referencia un planeta que sería un equilibrio.
así como esas evidencias, eso se llama, como vimos, huella ecológica, como esas evidencias aparecen otras relacionadas al desarrollo que podemos tener como sociedad, como especie. Entonces acá les trajimos una que se llama, bueno, el límite de desarrollo humano, que cruza esta huella ecológica que estábamos viendo recién con el índice de desarrollo humano. Y el índice de desarrollo humano quiere decir, bueno, a partir de unos determinados indicadores, donde miro la calidad de vida, el acceso a determinados bienes, la expectativa de vida y demás, los clasifico en desarrollo humano bajo, intermedio, alto, muy alto. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que en realidad el cuadrante de desarrollo sostenible, o sea, el lugar donde deberíamos estar como sociedad para poder tener un modelo sostenible, sería este cuadrante. O sea, donde yo tengo una baja huella ecológica, en el eje de la así, y donde tengo un alto índice de desarrollo humano. Y sin embargo, todos los países, fíjense dónde están. Prácticamente no hay sociedad, esto puede que esté un poco desactualizado, pero bueno, la foto sigue siendo representativa. O tenemos sociedades con bajas huellas ecológicas y bajos índices de desarrollo humano, o con altas huellas ecológicas y altos desarrollos humanos. O sea, hay como una proporcionalidad que no nos permite estar en esto, que es lo que marca cuáles son nuestros límites en relación a recursos y en relación al acceso a los distintos servicios y bienes que necesitamos para vivir. Esta es otra evidencia que muestra los límites planetarios. Esto se estudió para entender, bueno, hasta dónde pueden llegar, en qué momento se generan quiebres en estas dimensiones, ¿no? O sea, el cambio de uso de suelo, algo que nos afecta mucho o que tendríamos que tener muy en cuenta nosotros como arquitectos por el tema de cómo gestionamos nuestro territorio, en la dimensión de cambio climático, bueno, de el daño de la capa de ozono, acidificación. Entonces, dentro de estas dimensiones, de vuelta, vemos que ya hay límites que están sobrepasados. Y el problema es que muchos de esos límites que se sobrepasan no es tan fácil volver atrás. En algunos no se puede volver atrás, es muy difícil. Aparece acá, por ejemplo, la integridad de la biosfera. Bueno, hay distintos indicadores que nos muestran que esos límites están sobrepasados. Hay otras evidencias que tienen que ver con el poder mostrar que la responsabilidad de gran parte de estas cosas tiene que ver con nosotros, los hombres como sociedad, como especie. Acá aparece un gráfico sobre la validación o la convicción de los científicos más reconocidos en temas de cambio climático, cómo fue evolucionando en el tiempo hasta llegar a que un 95%, esto es en 2013, ya debemos estar cerca del 100, o ya no tengo el dato actualizado, pero no importa, el 95% de los científicos están convencidos de que en realidad el tema del cambio climático, el calentamiento global, mejor dicho, porque el cambio climático es un fenómeno natural que sucede normalmente, pero el calentamiento global, esta anomalía que sucede en la contemporaneidad, es producto del hombre. O sea, ya hay mucha evidencia que prueba esto también. Acá estamos viendo las concentraciones de CO2 en periodos inmensos de tiempo y cómo se han disparado las concentraciones hasta llegar a límites de umbrales críticos. Más evidencia, ¿no?, sobre lo mismo. O el tema de cómo esta acción antropogénica, o sea, producida por el hombre, empieza a ser indeleble. Esto lo veíamos en la clase pasada con Alicia. Acá se grafica un poco más didácticamente. Fíjense los periodos, los que también estudiábamos en el liceo, el Jurásico, el Cretácico. Todos estos periodos geológicos suceden en millones de años. O sea, vean las escalas de tiempo, y lo que estarían discutiendo los científicos
científicos cada vez con más certeza es de que la huella que estamos dejando, desde el punto de vista de contaminación, de residuos, pensemos no solo en los residuos directos, sino también en las partículas, en todo eso está quedando de tal manera asentado en las capas de la Tierra que está fuertemente discutido el hecho de nombrar a nuestra era científicamente y formalmente como el Antropoceno, o sea, en tiempos muy cortos ahora. O sea, ese es el estado de situación que tenemos. Esas son algunas de las evidencias. ¿Conocían estas cosas? ¿Algunas? A ver, cuéntenme. Así me tomo un mate mientras. ¿Conocían la huella ecológica? ¿El Antropoceno? No, yo no, la verdad. Unas cosas sí, pero no todo. Esto del antropoceno sí no sabía. Lo del Antropoceno sí. Yo tenía el conocimiento desde otra perspectiva, más A ver. informal, más de Preguntaron si información. conocíamos, no sé qué yo tengo. Ahí va. Lo que dijo Lucía está bueno. Tenías una perspectiva más desde un conocimiento informal, ¿no? O sea, Claro. muchas veces escuchamos por ahí, no, sí, el calentamiento global, y escuchamos ¿es eso, Lucía? Pero no por ahí, no lo vemos con tanta evidencia, o no lo vemos tan directamente. ¿Puede ser? Claro, más bien difamación en el sentido de Eso es muy las lindo, personas que what the son fuck. activistas ambientales. En O el sea, sentido de los... Isabel, tenés abierto el micrófono. A ver, de Sí, nuevo. no sabía si quería hablar. No, yo más bien la información que tengo es desde el punto de vista de los activistas ambientales en la difamación de redes sociales o de los documentales dirigidos a todo público, no a especialistas. Más Bueno, de ese lado. pero está muy bien. O sea, eso también forma parte de la construcción del conocimiento. O sea, hubo épocas en que hubo que juntar toda esta información, que reunirla, que sistematizarla, para poder después difundirla, divulgarla. Esa información científica que por ahí es muy dura, bueno, nos llega hoy en día en otro formato mucho más ameno, comunicable, y es lo que muchas veces percibimos, pero tiene por detrás una construcción que hoy en día marca evidencias desde el punto de vista científico. Eso es lo interesante, y está muy bien que lo veamos por ese otro lado, o sea, por el tema de la divulgación, y que nos llegue desde ese lugar también. Está buenísimo. Bueno, habiendo entendido esto entonces, habiendo entendido esto de las evidencias, vamos a ver cuál fue la respuesta hegemónica que se dio en el 87, que fue esto del surgimiento del término de sustentabilidad. Esto surge en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El informe se llamó Nuestro Futuro Común, y la definición formal de ese momento fue la que aparece acá. El desarrollo duradero, que después le llamamos sustentable, sostenible, dice, es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Eso de por sí ya nos da una idea de temporalidad, ¿no? O sea, de continuación y de condiciones en relación a las generaciones que vienen y qué estamos dejando para esas generaciones. Y encierra dos conceptos fundamentales: el de necesidades, en particular las necesidades esenciales de los pobres, a las que se le debía dar prioridad preponderante, y la idea de limitaciones impuestas por las capacidades del medio ambiente. Esta es la definición original de la que parte esta respuesta hegemónica. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros les preguntamos en la primera clase, o sea, ¿escucharon hablar del término sustentabilidad? Y bueno, la mayoría dijeron o que habían escuchado o que sabían de qué se trataba. ¿Y eso por qué? Porque en realidad la mayoría de la sociedad tiene un reconocimiento, o entiende o conoce o sabe, aunque sea poco, no importa, pero que esto de la sustentabilidad es como un nuevo modelo que se está tratando de alcanzar. El problema surge a partir de este momento, cuando nosotros decimos esto, y acá entra una mirada que
yo creo que nos involucra a nosotros desde el punto de vista universitario, ¿no? De cómo tenemos que pensar críticamente desde la universidad en términos generales. Cuando nos dicen esto, nosotros decimos, bueno, sí, estamos todos de acuerdo. Podemos decir, así que podríamos tener un consenso en decir, bueno, lo que dice está perfecto. Cuando empezamos a ver más en detalle esas declaraciones, vamos a empezar a ver desde un punto de vista crítico que estas ideas en realidad no tienen un contexto igual para todo el mundo. Pensémoslo con esta imagen que aparece acá. Yo me preocupo por las generaciones futuras. Me parece perfecto y todos tendríamos que tener ese pensamiento, decir, bueno, sí, hay que preocuparnos por las generaciones futuras. ¿Qué pasa en países como los nuestros? Llámenle como quieran, en vías de desarrollo, lo que sea, donde las necesidades de las generaciones actuales no están cubiertas. Hay atrás de la idea de la definición de sustentabilidad algo que normalmente llamamos cosmovisión, o sea, que tiene que ver con la manera en que vemos el mundo. Si yo vivo en Finlandia, en Suiza, y tengo las necesidades cubiertas de absolutamente toda mi población, me es más fácil preocuparme de las generaciones futuras, porque en realidad las de la sociedad presente están cubiertas. Ahora, si yo vivo en Uruguay, y cuando salgo de mi casa veo gente que no tiene una vivienda, bueno, sí. ¿Suscribo a preocuparme de las generaciones futuras? Sí, obviamente. Pero ojo, no es mi realidad la tuya, y yo también me tengo que preocupar de las generaciones actuales. Entonces, el término de sustentabilidad, desde que surge, tiene objeciones. No es, por más que la mayoría de la gente lo acepte, no para todo el mundo quiere decir lo mismo. Vamos a ver otras. Otra de las objeciones tiene que ver con el enfoque. Hay quienes dicen, ok, vos me decís que los límites no se pueden seguir sobrepasando, que no se puede seguir disponiendo de los recursos de la manera en que lo hacemos, pero el sistema o el modelo económico que tenemos atrás sigue siendo el mismo. ¿Y cómo se equilibra eso? Tengo que seguir viendo al capital como un asociado al crecimiento, o sea, los países se siguen midiendo muchas veces por su crecimiento asociado al Producto Bruto Interno, hay muchos indicadores que tienen que ver con temas económicos. ¿Y cómo compatibilizo eso con el hecho de que tengo que ahora ser sostenible? Hay muchas cosas de estas que todavía no están resueltas. Se sabe que no se quiere ir hacia determinados lugares o que no se puede seguir yendo hacia determinados lugares. Pero no quiere decir que tengamos las respuestas para todo. Ese es el estado de situación. Otras contradicciones, esto tiene que ver más con la mirada de algunos autores que dicen que ante esta definición que decía que priorizar las necesidades de los pobres, dicen, bueno, en realidad hay que ver si lo que se está priorizando son realmente las necesidades de los pobres, o en realidad no se está viendo esto como problemática, por lo que estos estratos de la sociedad le están causando a sistemas ambientales como los arroyos, como las presiones que se generan sobre determinados sistemas naturales. Son algunos autores, no son objeciones de todos, pero también hay quienes ven esto. De manera que algo importante de la clase de hoy es que, si bien la sustentabilidad es una respuesta hegemónica, como vimos, una respuesta aceptada por la mayoría, no está consolidada, no termina de pulir todas sus asperezas, no termina de dar respuesta a todos los problemas. Sabemos y hablamos de sustentabilidad, pero siguen habiendo cosas que no cierran. Ese es un poco el resumen de esta diapo. Y por lo tanto, constituye una definición débil, porque es lo suficientemente ambigua para albergar muchas posturas. Entonces todo el mundo habla de sustentabilidad
y políticamente es correcto, escuchan a todo el mundo hablar de sustentabilidad, pero no se sabe siempre qué hay detrás de eso que se está nombrando por sustentabilidad. Si tiene que ver más con seguir mirando el crecimiento económico, tratar de hacerlo de otra manera, o dejar de lado esto como paradigma y pensar en otras cosas. Ese es un poco el estado de situación. El paradigma hegemónico hoy en día es la sustentabilidad, y a nosotros como arquitectos nos atraviesa porque esto es algo que incide en todas las profesiones, en todas las personas, pero tiene sus cuestionamientos, tiene sus cosas sin resolver. Vamos a ver ahora que también, desde el punto de vista de ese conocimiento ambiental que se va generando, eso va nutriendo una agenda internacional, es decir, empiezan a haber acuerdos, empiezan a haber consensos, empiezan a haber, ante estas problemáticas que ya son a escala global, cada vez más instrumentos que nos permiten dar respuesta a los problemas que van surgiendo. Entonces, cuando vemos esta línea de tiempo, vemos, acá empiezan los 40, en los 60 habíamos dicho que fue una época bastante fermental, y que fue una época donde surgieron muchas evidencias que se fueron consolidando. Hasta los 80, 87, aparece el informe Brundtland, que es el que da la definición de sustentabilidad, y vamos a ver que cada vez más esto se va densificando, y cada vez tenemos más instrumentos, más acuerdos, protocolos, respuestas para tratar de solucionar el problema en el que estamos. Esta línea de tiempo, probablemente, no lo sé, pero probablemente no tenga los últimos registros, porque debe ser acá tan denso como en esto, o sea, cada vez se fue densificando más. Pero nos importa en particular dos momentos que suceden en el 2015, hace 6 años, y que tienen que ver con esto: Objetivos del Desarrollo Sostenible y la COP, la Conferencia de París de 2015. Son agendas, son instrumentos, que ahora los vamos a ver, que en realidad buscan un consenso en la mayoría de los países del mundo para dar respuesta a estos problemas que ahora, como vimos, ya son a escala global. Y a su vez, lo otro interesante es que esos instrumentos de política y agenda internacional tienen su correlato con instrumentos, políticas, planes, programas que se dan en la escala local. O sea que cuando un determinado evento a nivel mundial, como la COP de París de 2015, marca determinadas líneas, pautas de hacia dónde hay que ir o qué es lo que hay que hacer, eso se derrama en las agendas nacionales de todos los países para ver cómo les damos respuesta. Y Uruguay está subido a esto. Entonces vamos a ver un poquito de eso. Esto de los instrumentos y las políticas. Una tiene que ver con esto que se llama Objetivos del Desarrollo Sostenible, de 2015, que en realidad son 17 objetivos que se plantean a nivel global para tratar de responder a todas estas temáticas. Como decíamos, a nivel mundial se generan consensos entre la gran mayoría de los países para ir hacia un mismo lado, lo cual ya históricamente es muy complejo, ¿no? O sea, entender que todo el mundo está de acuerdo quiere decir que el problema es realmente grande también. Entonces, en estos objetivos de desarrollo sostenible, hay uno en particular que nos interesa por ahí ver un poquito más, con más de detalle, que tiene que ver con mucho de lo que nosotros vamos a hacer, ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué pasa con estos objetivos? Bueno, son planteados para 2030, o sea, son metas que tenemos que cumplir a 2030 para tratar de salir o mejorar el problema en el que estamos. ¿Qué pasa cuando vemos el mapa de cómo estamos, cuál es la situación? Esto está viendo el objetivo 11, que es ciudades sostenibles. Bueno, esta es la situación. Esta es la situación que tenemos en el cumplimiento de poder alcanzar estas ciudades y comunidades sostenibles. Prácticamente no hay país del mundo que esté en verde.
que querría decir que los objetivos se han alcanzado. Nos faltan unos años, pero en términos de lo que vamos haciendo es poco, o sea, lo que nos falta. En la mayoría de los países quedan cambios, faltan cambios, challenge remain, faltan cambios significantes o importantes. Esa es la situación que tenemos frente a estos compromisos mundiales. Y eso, como decíamos, tiene su bajada en Uruguay. Ahí nosotros le dejamos la página y van a poder ver que para cada uno de estos objetivos se van planteando a nivel país distintos logros, desafíos, metas, o sea, cómo vamos en esa proyección a 2030, pudiendo cumplir o no con lo que nos estamos proponiendo como país. Cada país trata, o en función de sus capacidades, busca poder alcanzar los objetivos de distintas maneras. Esto es una infografía que muestra un poco el estado de situación del ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, de este lado, que es el de Ciudades Sostenibles, y el 13, que es de Acción Climática, de este otro lado. Después lo miran con más detalle. El otro es el Acuerdo de París, el otro gran acuerdo internacional, que establece en el 2015 un determinado aumento posible de la temperatura del planeta. O sea, no podemos sobrepasar los 1,5 o 2 grados de calentamiento del planeta. Eso se pone en vigencia en el 2020, y tenemos, cuando lo vemos acá, estas son las trayectorias o las mediciones que se hicieron de las concentraciones de CO2 y lo que lleva al calentamiento global. Esto es medido, ¿no? Hasta 2017. A partir de ese momento, ahora estamos en 2021, un poquito más para acá, a partir de este momento, nosotros vamos a decidir, o nuestras decisiones, mejor dicho, van a hacer que el planeta vaya hacia un escenario donde el aumento de la temperatura sea muy heavy, o tratemos de ir a un modelo sostenible realmente donde podamos restringir este aumento de la temperatura. ¿Ah? Ellos son lo que se llaman escenarios, proyecciones que hacemos a futuro para tratar de zafar, de no llegar a estos extremos que complicarían las cosas muchísimo realmente. Esto por detrás, grupos inmensos de científicos estudiando este tipo de cosas. Cuando vemos esto desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer como sociedad, esto hasta 2020 es lo que está medido, y esto es lo que tenemos que hacer en las emisiones de CO2. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? Tristemente imposible. Yo no sé si es imposible, pero van a ser necesarios cambios muy grandes, y no solo por parte de las empresas, sino de la misma población, un cambio de mentalidad, de un giro de 180 grados para poder lograr eso. Según lo que yo ya he comentado, ya llegamos al punto de no retorno en realidad. O sea, ya llegamos, como que hicieron una conferencia de muchos científicos y dijeron que ya estábamos al tope, y lo único que quedaba era como que mantener lo que ya teníamos. Bueno, a ver, opiniones diversas, pero en la misma línea. Tristemente imposible, dijo Florencia. Efraín dice que ya hay un punto de no retorno. Sí, Lucía por ahí aportaba también que bueno, que Lucía estaba más esperanzada con que podamos llegar, que habría que cambiar radicalmente. Cada uno lo ve como... Dale. Una emergencia internacional, como fue con el coronavirus, que todos los países adoptaron medidas, tienen que hacer lo mismo de un día para el otro, así bruscamente, para que realmente haya un cambio importante. O sea... Como estamos viendo ahora, no creo que lleguemos a ningún lado. Bueno, ¿saben cuál es el problema con eso que yo puedo coincidir, Nicolás? ¿Qué pasa con este Acuerdo de París? Lo ratificó
modificaron 195 países, Estados Unidos se fue, no sé si se acuerdan, bueno, sale con Trump, vuelve a entrar con Biden, se reincorpora, está casi todo el mundo comprometido con esto, estamos de acuerdo. ¿Qué pasa si no se cumple? Yo, No hay Uruguay, no hay una penalización clara, por lo que yo he entendido en esto. no hay Ningún tipo de una, penalización. no hay una penalización clara. Pudimos ponernos de acuerdo como mundo en que tenemos que actuar, pero todavía no nos pudimos poner de acuerdo en qué pasa si no lo cumplimos. Fíjense que acá está, acá, sobre las sanciones. Los términos que generan obligaciones jurídicas para cada país aún no están claros. O sea que si mañana Estados Unidos no cumple, y bueno, por ahora no estaría pasando demasiado. Y eso es un problema enorme. Bueno, en el contexto de todo lo que venimos viendo se darán cuenta que es un problema enorme, obviamente. Igual también está el tema de que, por lo que yo he leído hace no mucho tiempo, los países se siguen echando la culpa de quién es el mayor responsable y por ende quién tendría que hacer los cambios más abruptos, entonces no terminan de ser cambios reales. Que pasaba que, por ejemplo, decían que Inglaterra fue el primero en empezar a contaminar y que en el tiempo que había pasado era el que más había contaminado, pero después decían que China en los últimos años ha sido el mayor contaminante de todos y demás. Eso también es, no sé si está como del todo definido, también es dinámico, sí, obviamente, pero es cierto que hubo un momento en que dijimos, ¿por qué vamos a actuar todos de la misma manera? Lo que decís vos, Lucía, si en realidad los que contaminan más, los que tienen mayores emisiones de CO2, son los del hemisferio norte. Ahí entra de vuelta lo de la cosmovisión, cómo se ve el mundo, desde el norte o desde el sur. Pagamos todos igual por algo que en realidad, en lo que nosotros tenemos menor incidencia. No hubo demasiado acuerdo, superamos esa etapa. ¿En qué etapa estamos ahora? En decir, bueno, ok, cada uno deme su mayor compromiso posible. Eso es lo que llamamos hoy contribuciones nacionales determinadas. Eso quiere decir que lo que hacemos, como revertimos la formulación y decimos, bueno, ok, Uruguay, ¿a qué te podés comprometer con esto? Bueno, me comprometo a bajar en tanto. Perfecto. Te comprometes y te tratás de cumplir. Pero el desafío sale de vos en función de tus posibilidades. Y no están, o sea, no están siendo, obviamente, los mismos compromisos para las distintas economías del país, del mundo. Cada uno se ha comprometido a cosas distintas. Más o menos por ahí va la cuestión. Respecto a esto, que bueno, cada uno lo verá como quiera, pasa algo de eso del no retorno. De hecho, entendamos que en el consenso internacional mundial, cuando nosotros hablábamos de temas de cambio climático, hablábamos de estrategias de mitigación. O sea, la primera fase fue decir, bueno, ok, esto se está poniendo heavy, se está pudriendo todo, ¿cómo hacemos para no llegar a estos puntos de no retorno? En el consenso internacional, hoy en día, se sigue hablando de mitigación, pero aparece también, en paralelo y con mucha fuerza, el concepto de adaptación. Y eso cambia las cosas. El concepto de adaptación lo que quiere decir es, hey, mirá que con el tema de la mitigación no nos estuvo yendo muy bien. Lo que vamos a tener es que adaptar nuestras ciudades, nuestras sociedades, para prepararlas para lo que se viene. Ese es un poco el estado de situación respecto a estos temas. Y bueno, el futuro es incierto y bueno, por ahí va el tema de los escenarios y tratar de entender cómo hacemos para llegar a estos escenarios que serían como los más benéficos para no generar enormes problemas, básicamente. Acá les dejamos bueno, algunas respuestas frente al tema del cambio climático de vuelta en la bajada de Uruguay, ¿no? Estos son monitores de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Esto quiere decir que en Uruguay nos comprometimos a determinadas cosas y acá podemos revisar cómo las vamos cumpliendo, cuál es el grado de avance que tenemos. Aparecen planes para
dar respuesta a estos problemas, aparecen política de cambio climático, planes de adaptación al cambio climático en ciudades e infraestructuras. La facultad estuvo trabajando fuerte en este plan. Estamos como alineados con todo esto, tratando de dar cumplimiento a lo que nos comprometimos de alguna manera. Y vamos a ir cerrando, porque además, dentro de un ratito tenemos invitados. En la sustentabilidad nos interesa que se queden con algunos conceptos clave, algunas cuestiones centrales, porque las vamos a ir retomando todo el tiempo. Una es esto de la multidimensionalidad. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de vista de la sustentabilidad, al pensar en temas ambientales, tengo que necesariamente pensarlo desde distintas dimensiones implicadas. No puedo verlo solo desde el punto de vista económico, sino que tengo que ver las relaciones que tengo con las dimensiones ecológicas, con las dimensiones sociales y con muchas otras. Ahora vamos a ver algunas. ¿Esto se entiende? ¿Se entiende el ver las implicancias desde el punto de vista de distintas dimensiones? Sí, ¿Sí? yo tenía una duda sobre la diapositiva anterior. Esta. Sí, en cuanto al porcentaje de avance, ahí hay uno que dice más de 100%. ¿A qué porcentaje se estaría apuntando en todas las áreas más o menos? No, el compromiso, esto no lo tengo súper claro, pero el compromiso es llegar al 100. O sea, vos te proponés, bueno, de acá a tantos años, yo voy a cumplir con esto. Ese 125 quiere decir que se superó esa meta. ¿Se entiende? O sea que en el tiempo previsto se superó lo que estaba comprometido. Pero la idea, respondiendo a tu pregunta, la idea, esta barra te está mostrando la referencia es el 100%, o sea, vos deberías llegar al 100% en cada uno de los compromisos. Ahí lo podemos afinar más y contarles mejor, pero según lo que recuerdo es así. No sé si alguno de los docentes lo tiene más claro y si no lo checamos. Bueno, eso, la referencia sería el 100% como para poder cumplir con esa meta. Bueno, si entendimos lo de las multidimensionalidades, les pregunto, ¿cuál es el costo de este celular? Rápido, que nos tenemos que ir, tenemos que pasar a la otra parte. 15. ¿15 qué? ¿15? 15.000 pesos. 15.000 pesos. Ok, ¿quién? 7 hectáreas para poder contaminar. 7 hectáreas. ¿En qué costo, digamos? ¿En qué dimensión? ¿En qué dimensión? Perfecto, Jorge. Lucía dijo algo ahí también que no escuché, pero hectáreas, algo de hectáreas. Sí, el tema de para las baterías de litio, la cantidad de minería y cómo se destruyen los ecosistemas para poder acceder a esas baterías. Lo pensé por ese lado. Las Claro, o sea, el costo no dimensiones. es solamente lo económico, sino todo lo que costó producirlo, con los materiales, el tema, o sea, el tema de las hectáreas, supongo que se refiere a eso, por ejemplo, el silicio, creo que se usa en los celulares, Sí. que tienen que hacer una mega minería, etcétera, etcétera, para poder llegar a eso, y eso contamina un montón. O sea. Todo eso es lo que queremos que hagan el resto del curso. O sea, que puedan mirarlo desde distintas dimensiones y no solamente desde el costo económico, que es el primero que nos viene a la cabeza, porque es lo De que la estamos vida, acostumbrados. más que del curso. Bueno, empecemos por el curso y después siempre nos vamos a lo económico. ¿Por qué? Porque si yo te tengo que decir cuál es el costo ambiental o ecológico de este celular, y bueno, tampoco tenemos mucha información, eso también es un dato de la realidad. Pero el acostumbrar a mirar desde distintas dimensiones, ver el costo ecológico con todos estos desperdicios, de dónde saco los recursos, y esto que no lo nombró nadie, ver el costo social. Bueno, ¿qué condiciones tienen estas personas para fabricar el teléfono que yo tengo en la mano? ¿Tienen condiciones dignas? Eso Normalmente también lo hacen en países subdesarrollados o que no importa nada de eso y no tienen Bueno, nada. Claro, porque no La hay mano de obra mucha es barata. legislación laboral, entonces
también es más barato el hecho de tener que pagar sueldos más baratos y cosas así. Por eso Exacto. Es que Cuando los vemos, trabajo tampoco importan a esas personas ni sus condiciones. exacto, cuando vemos esas cosas, estamos en un marco de no sostenibilidad. Y nosotros podemos de alguna forma dar respuesta. Bueno, mira, yo esto no te lo compro porque tiene explotación infantil. De hecho, hay empresas que ya declaran sus procesos de producción a partir de negocio justo o que no tiene eso involucrada, explotación infantil, explotación de personas, o sea, cada vez más surgen respuestas para poder nosotros empoderarnos también como usuarios y saber qué consumimos, de dónde viene, cómo se hace. Eso que ustedes entienden muy bien, después a veces cuesta dar el salto, porque cuando nosotros decimos que la sustentabilidad requiere de este enfoque multidimensional, es igual para un producto como el celular que para la producción de arquitectura, una vivienda, la producción de ciudad, no cambia. O sea, tenemos que ser capaces de verlo desde múltiples dimensiones. Acá aparecieron muchas otras. Estaban las tres tradicionales que son ecológico, social y económico, pero también desde el punto de vista tecnológico, cultural. ¿Cuáles son las implicancias que estoy teniendo al tomar decisiones en los procesos de transformación de territorio, de ciudad, y cómo esas implicancias impactan en todas estas dimensiones? Esa es la primera clave que queremos que entiendan. La segunda clave tiene que ver con la multiescalaridad, algo que también les ayudaría mucho a entender a partir del video de Power of 10, el que les mandamos a ver. Entender que las decisiones que yo tomo, puedo estar haciéndolas a una escala local y tener un impacto en la escala global, y viceversa. Los problemas de la escala global los puedo, de alguna manera, minorizar, los puedo atender, los puedo condicionar por decisiones que tomo en la escala local. Hay algo que se usa en este mundo ambiental, de la sustentabilidad y demás, que es esto de pensar global, actuar local, o sea, tener conciencia de que lo que estoy haciendo incide a través de esta interescalaridad, multiescalaridad, en otras escalas, en otros territorios, en otros países, en otro lugar. Y así como incide en otro territorio, incide en otro tiempo. Y esa es la tercera clave, la intergeneracionalidad, intertemporalidad podríamos llamarlo. Entender que las acciones que yo hago en el hoy y el ahora, como cualquier proceso de transformación, van a tener incidencia también en otro momento en el tiempo. Eso es muy claro cuando lo vemos, por ejemplo, con algo que nos provee, no sé, el 70% de nuestros objetos cotidianos, que es el petróleo, por ejemplo. Eso se generó hace muchos millones de años. Fíjense, antes de ver esto del petróleo, fíjense en este tiempo de la vida, ¿no? Un reloj de la vida. Fíjense, los mamíferos estamos desde hace 1 hora en un reloj de 24, y particularmente los humanos estamos hace 1 minuto. Eso también nos tendría que hablar de algo de humildad y de entender que si todo se complica realmente, el mundo puede seguir perfectamente sin nosotros, ojo. Esto de la intertemporalidad, le voy a llamar más fácil, bueno, es eso, entender que las implicancias de las transformaciones que nosotros hacemos en el medio no siempre tienen repercusiones en el mismo momento, y a eso también nosotros estamos llamados como arquitectos, como diseñadores, como planificadores del territorio. Esto que nosotros vemos, bueno, grafica muy bien eso, ¿no? Un recurso que yo estoy utilizando en el hoy, tuvo su gestación hace millones de años, y a su vez, las cosas que yo estoy generando con ese recurso, la gran mayoría de lo que utilizamos a partir de recursos fósiles, plásticos, PVC, todo eso, tienen
una incidencia y un impacto que se prolonga en el tiempo, o sea, que no se descompone, que, bueno, eso de entender la intertemporalidad también es una de las claves de la sustentabilidad. La invitación, y sabemos que a veces no es fácil, es, tenemos una manera tradicional de ver las cosas recortada, o sea, lo abordamos por escala, lo abordamos por eje temático, lo abordamos por dimensión, fragmentamos, y no está mal fragmentar el conocimiento, tratar de entender cada una de las partes constituyentes, no está mal si después logramos hacer el salto para mirar de esta mirada fragmentaria, pasar a la mirada compleja. Entender que todo se relaciona y que yo lo puedo ir a ver desde la pequeña escala, pero finalmente eso tiene impactos en otras escalas, en otros tiempos, en otras dimensiones. Eso de cambiar la forma de mirar es el gran desafío del curso, o sea, pasar a esta realidad que siempre es mucho más compleja. Entonces, finalmente, surge ante esto de los problemas que fuimos viendo a lo largo, bueno, algunas series de alternativas. No las vamos a ver en detalle, pero está bueno que las nombremos, que las sientan por lo menos, bueno, cómo en realidad a estas posturas de crecimiento, de seguir creciendo, 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 surgen en el último siglo posturas de decrecimiento, o sea, hay gente que dice, teóricos, filósofos, economistas, que dicen, lo que hay que hacer es dejar de crecer, basta de crecer, o sea, no hay necesidad de seguir creciendo, la acumulación de capital, de riqueza, eso es uno de los grandes problemas. Ante lógicas económicas de consumismo surgen, siempre hay resistencias, todo lo hegemónico tiene resistencias, y estamos tratando de hacer una transición para pasar a otros modelos. Entonces, ante el consumismo surgen corrientes de altermundialismo, al concepto de eficiencia, de que cada vez las cosas tienen que ser más eficientes para consumir menos, surgen como contraposición teorías de la suficiencia. O sea, no importa, no es tan importante el que consuma menos, sino que todo el mundo pueda consumir lo que necesita, que sea suficiente para todos, para tratar de romper con esas inequidades inmensas que tenemos. Bueno, ecología verde, economía verde, economía ecológica, hay muchas de estas, ¿no? Acá les dejamos, bueno, algunas alternativas, la lógica y los pensamientos del decrecimiento, de suficiencia, reducir, de desacelerar, de sociedades frugales, de democracias reales. Hay muchas que son muy interesantes y que surgen como contraposición a los modelos establecidos. Yo creo que esto lo dejaría, bueno, lo redondeo porque son 5 minutos, no es más que eso. En realidad es solo como un adelanto, porque esto lo vamos a profundizar en otra clase, lo vimos ya en la primera, entender que desde el punto de vista del pensamiento ambiental hay un punto de partida que tiene que ver con cómo nosotros nos paramos frente a la postura de la dicotomía de la relación sociedad-naturaleza. O sea, desde el punto de vista positivista, o sea, de pensar que el hombre está en la pirámide y tiene a su servicio todo lo que tiene que ver con la naturaleza, hace y deshace a su voluntad. Nos estamos parando, de alguna manera nosotros caricaturizamos con esto, egológico, o sea, somos la cúspide y todo lo demás está a nuestro servicio. Desde el punto de vista del modelo de transición hacia el que se pretende ir, de alguna forma es entender esto en su complejidad y que nosotros formamos parte de este sistema, como cualquier otra especie, como cualquier otro recurso. Ese es un poco el desafío al que estamos enfrentándonos. Eso en una mirada de transiciones, o sea, esto no va a pasar de un día para otro, estos son cambios paulatinos, progresivos, que se van acumulando en el tiempo y que van tratando de hacer estas modificaciones. Y esto se
se representa en el pensamiento ambiental en distintos extremos. O sea, hay desde ese punto de partida ético que separa sociedad-naturaleza distintas posturas, desde posturas mucho más reacias a la tecnología como solución a nuestros problemas, entendido en esos términos, ¿no? La tecnología no es mala ni buena per se, sino cómo hacemos uso de esa tecnología. Entonces, acá aparecen los tecnófobos, aquellos que de alguna forma se paran en un punto de vista mucho más conservador de los recursos, de tratar de no transformar, y hay, desde este mismo pensamiento ambiental, otros extremos, como los cornucopianos, que creen, la mirada que tienen es que seguimos siendo la cúspide de la pirámide y vamos a poder resolver los problemas a los que nos enfrentamos, va a llegar la tecnología para poder resolverlo, y esto sigue siendo un crisol de posturas frente al pensamiento ambiental. O sea, sigue existiendo todo este gradiente de posiciones que algunos autores, bueno, empiezan a categorizar como grados de sustentabilidad más fuerte o más débil en función de la postura en la que estamos parados. Vamos a dejarlo por ahí, esto quedó medio en titulares, pero lo vamos a retomar en otra clase, donde vamos a hacer la bajada de todo esto a lo que nos importa, a lo que tiene que ver con arquitectura, con diseño urbano, territorial, o sea, todo este campo de ideas que trabajamos hoy, desde el punto de vista de conceptos, del pensamiento ambiental, de la sustentabilidad, lo vamos a llevar a nuestro territorio y a nuestra disciplina. ¿Ah? Les dejamos para que lean, ya tienen varios deberes, que no se les acumulen. Tienen que subir la carátula, tienen que ver el video de Power of Ten, y ahora para la que viene tienen que leer el texto Teoría de Sistemas, que está subido en plataforma EVA, y buscar información sobre la zona de estudio, que vamos a tener una presentación ahora. Sobre la zona de estudio, en particular, buscar información en relación a temas ambientales, que es lo que nos importa en este curso. Bueno, dejamos por ahí. Dejo de presentar. Se me fue la clase, se ve que me emocioné, se hizo un poquito tarde capaz. Pero damos un minutito, ¿alguna pregunta que les haya quedado? ¿Duda, comentario? Te puedo consultar, ¿qué es una sociedad frugal? Que vi ahí y no conozco la definición. Bueno, las sociedades frugales en realidad tienen que ver con esto del bienestar, con lo que veíamos del buen vivir, o sea, como de pasar de pensar en la posesión, digamos, a pensar en modelos como de algún cierto despojo de lo material, o sea, como pensar que la importancia por ahí no está por si tenés el último celular o el penúltimo, y sí por cuál es tu calidad de vida. De hecho, hay muchos indicadores que hoy en día están mirando eso, o sea, están mirando la calidad de vida, la forma en que llevamos esa calidad de vida, el acceso que tenemos a la cultura, un montón de cosas, que bueno, tratan de hacer cambiar un poco ese paradigma. Eso, más o menos. Igual lo googlean porque son su generación, en 2 segundos lo puede. Sí, iba a eso. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? O comentario, no sé. Bueno, hola, Aldana. Bueno, yo tenía un comentario sobre lo que decías. Sí. Que bueno, que también se conecta con lo que va a pasar después en la clase. Entonces, no sé si querés contar lo que va a pasar después y después hago el comentario relacionado a lo tuyo, pero ya encaminado a seguir. ¿Vos
contá lo que quieras, como quieras. Va a estar bien. Hacé el Puedo preguntar comentario en qué parte del mundo estás, porque hay sol y. y lo Perdón por la enganchamos. pregunta, capaz que Eso iba a nada. preguntar, está de día, y acá estamos en las 9. Ana, ¿quieren saber en qué Está de parte del mundo día, está de está ropa de sola? verano, y está capaz que está en el hemisferio norte, en Europa, no sé. En otra dimensión, de esas multidimensiones que decían, hay una que hace un viaje en el tiempo y... El multiverso existe. Claro, claro. No, estoy en México. Qué bueno. Qué lindo. Bueno, adelante, Aldana, con el comentario y enganchamos. Cuando estabas hablando sobre los diferentes instrumentos que se fueron construyendo en Uruguay Sí. para poder elaborar, digamos, pensamientos y acciones que vayan desde lo político hasta lo individual. Sí. Parte de eso, ¿no? En todo ese desarrollo del tiempo, desde que se comienza con la información sobre la necesidad de generar acciones que vayan caminando a esa transición hacia paradigma más ecológico, una de las cosas que pasa en Uruguay es la creación de un sistema de áreas protegidas nacional, que si bien es una respuesta desde lo complejo, desde una perspectiva de sistemas capaz, de todos modos tiene por detrás un pensamiento todavía más tradicional del conservacionismo, de guardar ciertos lugares que tienen ya de por sí valores ambientales, o sea, que quedaron protegidos de todo ese desarrollo, en cierta manera, y que son importantes para sostener lo que está pasando. Entonces, como que la creación de las áreas protegidas, si bien es una herramienta a defender, a desarrollar, a generar y a complejizar más, hay que expandir la mente a pensar de que todo el territorio es un área protegida, y que lo que tiene que pasar es que tanto los lugares que aún conservan valores ambientales como aquellos que están en situación de vulnerabilidad, como puede ser áreas que fueron muy productivas a nivel de cultivos o de otros manejos como forestaciones que están erosionadas, también son áreas a proteger y también son zonas a meterle energía. Y esos sistemas de áreas protegidas entran en lo que se llama, más o menos, entran en lo que podemos llamar instrumentos de ordenamiento territorial, que ahí es capaz que lo que también se relaciona mucho con la carrera de arquitectura y con parte de lo que los arquitectos en su rol se acercan a lo que es el territorio y la dimensión ambiental y la dimensión de la planificación del territorio, intentando ahora llevar a esos planes y a esa forma de observar las cosas, esa dimensión ambiental de la que vos hablabas, poder considerar qué es lo que está pasando a nivel biológico, social, económico y político para desarrollar las ocupaciones en el territorio o planificar áreas de protección ambiental o planificar áreas de desarrollo agrícola o eólico, o lo que sea que hace un arquitecto cuando tiene el rol de ordenamiento territorial en las intendencias o en otros lugares. De acuerdo, yo creo que hay varias cosas, ¿no? O sea, la clase de hoy tuvo mucho que ver por ahí con la bajada de las políticas, lo que no quiere decir, o sea, lo vimos como desde arriba hacia abajo, que se llama normalmente, lo que no quiere decir que las respuestas sean solo de ese tipo, ¿no? Eso también está bueno aclararlo. O sea, que nosotros como sociedad organizada también generamos respuestas, no, capaz que se omitió, pero no fue a conciencia, o sea, es porque simplemente la clase de hoy enfocaba más en esto de las políticas, pero también está todo lo que son respuestas de abajo hacia arriba, o sea, que nosotros organizándonos podemos también dar muchísimas respuestas. Eso por un lado. Después, de acuerdo, sí, con la mirada, yo me quedo como con el comentario tuyo, Aldana, de esto de la mirada, ¿no? De que es necesario transformar en muchas cosas. O sea,
el sistema de áreas protegidas que vos ponías puede ser un ejemplo, pero en términos generales es necesario transformar la mirada de cómo hacemos territorio y cómo hacemos política en muchas cosas. Un ejemplo claro podría ser el hecho de la política administrativa de los estados en relación a un río que nos divide, no importa cuál ni dónde, ¿no? Si cada uno tiene su política y eso no se puede transformar a una visión territorial desde el punto de vista de una cuenca, que es lo que desde el punto de vista ambiental importa, y este lado del río lo maneja de una forma y este de otra, y bueno, es un problema. Lo que pasa que, bueno, son desafíos muy grandes, ¿no? También. Eso, pero bueno, como visión y como cambio de mirada, tiene que estar presente. Y para nosotros, como arquitectos, como planificadores del territorio, diseñadores, bueno, también surge esto de que, bueno, se nos superponen un montón de capas más de información que antes por ahí no se tenía tanto en cuenta. O sea, tenemos que ver no solamente las implicancias de una transformación en el hoy, sino también en el futuro, cómo repercute, cómo estoy impactando en un determinado territorio, cuáles son las tensiones que tiene ese territorio. No siempre la mirada, como todo es dinámico, no siempre la mirada del arquitecto estuvo enfocada desde este lugar. También eso ha cambiado en el tiempo. Y el desafío de hoy es poder incorporar toda esta información, todas estas capas, todas estas miradas a nuestro quehacer profesional. Eso es sin duda un enorme desafío. Bueno, y Aldana, sos hermana o algo de Tiago, o sea, sos de las que va a presentar. Ajá. Prima, hermana. Hermana. Hermana de Tiago. Bueno, perfecto. No sé en cuánto tiempo más o menos pensaban hacer la presentación. Pregunto para ver si podemos hacer un pequeño cortecito y que no nos quede como... Me demasiado. dicen acá por la cucaracha que queda a elección de los estudiantes. Bueno. Si quieren hacer un corte o... La pregunta era, ¿cuánta audiencia perdemos en ese corte? No, yo creo que ninguna. No. Bueno, les estudiantes, ¿qué quieren hacer? ¿Hacemos un corte breve y seguimos o seguimos de largo? Precisamos por lo menos 50 respuestas para tomar como válida la respuesta. Dale. Para asegurarnos que están ahí, atrás de los receso, cuadraditos. Y un cortecito de 5 minutos, Corte, diría corte, que no hace corte, muy nada. bien. A mí me recibe el corte a las 10. Corte de la Pensá que terminás antes, si no. Ah, está peleado. Tendríamos que hacer una Sí, página. corte. Un corte Cortamos de 5 una hora. minutos. Corte de una hora, tío. No, corte de 1 hora no. Corte 5 minutos. 5 minutos. Estiramos las patas, calentamos para el mate, nos preparamos un café y volvemos. ¿Ah? 5 minutos, literal. Ya venimos y los presentamos.